para poder hacer esto. Ok, está súper bien. Ya, tu compañero ya se ha unido. Rodrigo Orozco. Entonces, ya está transmitiendo. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. Okay. Bueno, buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo. De parte de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física de la UADY, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a una sesión más del coloquio de tesis e investigación en línea. El día de hoy nos acompaña un excelente investigador de la UNAM y su nombre es el doctor César Fernández Ramírez. Él nació en Madrid, España, en 1978. Cursó licenciatura y doctorado en física por la Universidad Complutense de Madrid. Además, cursó doctorados en el Centro para Física Teórica del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, el Centro Europeo para Estudios Teóricos de Física Nuclear y Áreas Relacionadas en Trento, Italia, la Universidad Complutense de Madrid y el Jefferson Lab en Estados Unidos. Desde 2015 es investigador del Departamento de Estructura de la Materia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, siendo en la actualidad investigador titular A definitivo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Su investigación se desarrolla en el ámbito de la física hadrónica, en la que se ha publicado más de 50 artículos de investigación en revistas internacionales de alto impacto y ha acumulado más de 1.400 citas. Su trabajo se centra en la conexión entre teoría y experimento para poder entender los datos experimentales y guiar futuros experimentos en física hadrónica y de altas energías. Ahora, el título de su presentación el día de hoy es Estados exóticos de la interacción fuerte. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor para que nos cuente un poco de su trabajo. Hola, buenas tardes. Un segundo, estoy intentando compartir. ¿Ya se ve mi pantalla? Bueno, Sí. Pues en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Estudiantil en Ingeniería Física de la Universidad de Yucatán por su invitación. Es un placer estar aquí y bueno, espero que la plática sea interesante y que motive a la gente o a entender un poco más sobre esto o como para sentir curiosidad, ¿no? Siempre la curiosidad es algo fundamental cuando uno hace investigación. Entonces, voy a hablar de esto, de estados exóticos de la interacción fuerte. Entonces, claro, pero aquí yo tengo que explicar, primero voy a hablar un poco de qué es la interacción fuerte y bueno, ¿y qué son esos estados exóticos? ¿A qué me refiero cuando hablo de estados exóticos? Hay que como definirlo. Entonces, este es un esquema de lo que va a ser mi plática. Voy a dar primero una introducción a lo que es la interacción fuerte y por qué es interesante. Voy a hablar qué es la espectroscopía hadrónica, por qué es interesante, y ahí os voy a decir lo que llamamos exóticos, y vamos a hablar de un exótico en concreto, como ejemplo, que son los pentaquarks en el LHCb. El LHCb es un experimento del CERN, también voy a hablar de ello. ¿Y por qué son interesantes y cómo se detectan, ¿no? Voy a hacer unas conclusiones y luego tengo un adendum sobre lo que son los diagramas teóricos de la Sociedad Mexicana de Física y el posgrado en Física de la UNAM. Voy a hacer un poquito de publicidad por si os pudiera servir de algo y os pudiera interesar, ¿de acuerdo? Bueno, introducción, vamos a ver qué tiene de especial la interacción fuerte, es decir, qué es interesante, ¿no? Bueno, como sabéis, existen 4 fuerzas en la naturaleza. Tenemos, por un lado, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Entonces, la fuerza gravitatoria tienen una característica en común y es que son interacciones de largo alcance, es decir, su alcance es infinito. Si os acordáis de la forma, tiene el potencial gravitatorio, es 1 partido la distancia, el potencial electromagnético, el potencial Coulomb también es 1 partido de la distancia. Eso quiere decir que se hacen 0 en el infinito. Sin embargo, la interacción fuerte y la interacción débil son interacciones de alcance finito, son de muy, muy corto alcance. Prácticamente, ¿veis? La interacción fuerte tiene un alcance como de 1.4 femtómetros, mientras que la interacción débil es como 2.5 por 10 a la menos 3 femtómetros. Es decir, son interacciones de muy corto alcance. Por eso uno espera que su interacción va a estar, pues eso, va a estar concentrada allá a la escala del núcleo atómico, ¿no? Y estas 3 interacciones, la electromagnética, la fuerte y la débil, las tenemos lo que llamamos unificadas. ¿Qué significa que estén unificadas? Significa que tenemos un modelo de interacción de todas ellas común, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que ver un poco la escala de la interacción fuerte. La interacción fuerte es un poco única, en el sentido siguiente, porque
hemos dicho, es una interacción de corto alcance, de en torno al femtómetro, es decir, 10 a la menos 15 metros, que es el tamaño del núcleo. Sin embargo, la interacción fuerte no solo te dice cuál es el comportamiento de los núcleos, también te dice cuál es el comportamiento de cuál es la estructura de las estrellas de neutrones. Y las estrellas de neutrones tienen un tamaño típico de como 10 a la 4 metros. Es decir, y ambos fenómenos están totalmente dominados por la interacción fuerte. Una estrella de neutrones es, en esencia, en primera aproximación, es un núcleo gigante. Estos dos fenómenos tienen 19 órdenes de magnitud de diferencia en su tamaño y sin embargo están descritos exactamente por la misma interacción. Esta es una gran diferencia en interacción fuerte con el resto de interacciones. Es decir, ninguna otra interacción tiene esta característica de impactar fenómenos físicos en dos escalas de magnitud tan diferentes. Entonces, os he comentado que bueno, la interacción débil, la fuerte y la electromagnética están unificadas. Y están unificadas en lo que llamamos el modelo estándar de partículas elementales. Es decir, a nivel elemental, la naturaleza está compuesta por una cosa que llamamos quarks, leptones y bosones mediadores. En el modelo estándar lo que ocurre es que todas las interacciones están descritas mediante estos bosones mediadores. Por ejemplo, la interacción fuerte está descrita por el intercambio de un bosón mediador que es el gluón. La interacción electromagnética está descrita por el intercambio del fotón y la interacción débil está descrita por el intercambio del Z y del W. ¿De acuerdo? Luego, adicionalmente, tenemos el bosón de Higgs, que el bosón de Higgs es el responsable de dar la masa en reposo a los quarks y a los leptones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la parte que se corresponde con la interacción fuerte es precisamente esta parte de acá. ¿De acuerdo? Y quiero destacar una cosa. Si fijaos en las masas que tienen el quark up y el quark down, ¿no? Que son esos quarks. Esa masa de 2.3 megaelectronvoltios que tiene el quark up, esa masa que tiene el quark down de 4.8 megaelectronvoltios, esa es proporcionada por el bosón de Higgs. Quedaos con estos números, no importa el número, es que en torno a 5 megaelectronvoltios. Quiero que os quedéis con ese número en la mente. Y bueno, la interacción entonces, está determinada por esa parte. Es los quarks interaccionan fuertemente, los leptones no interaccionan fuertemente. ¿De acuerdo? Y esos quarks interaccionan mediante el intercambio de gluones. Eso es lo que nos dice el modelo estándar de partículas elementales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la parte que es cromodinámica cuántica. La cromodinámica cuántica, entonces, son los quarks y los gluones, es decir, la interacción fuerte. Hay 6 tipos de quarks, que los llamamos típicamente sabores. También hay 6 antiquarks, o sea, cuando, por ejemplo, el quark up se suele denotar como una U, el antiquark up se suele denotar como un U con una barrita encima. ¿De acuerdo? Y entonces los quarks aparecen en 3 colores y los antiquarks aparecen en 3 anticolores. ¿Qué significa esto? Si os fijáis, pensad en la interacción electromagnética. La interacción electromagnética hay una cosa que es la carga eléctrica, ¿no? Y la carga eléctrica puede ser positiva, puede ser negativa, puedes también tener carga neutra. Por ejemplo, el electrón tiene carga negativa, ¿de acuerdo? Y la interacción se hace mediante intercambio de fotones y las partículas que interaccionan electromagnéticamente son aquellas que están cargadas. En la interacción fuerte también hay una carga que es distinta y es lo que llamamos el color. Lo que pasa es que mientras que la carga eléctrica solo tienes una, que puede ser positiva o negativa, aquí tienes 3 colores. Los quarks aparecen en 3 colores, que los llamamos rojo, verde y azul. Y los antiquarks aparecen en lo que llamamos 3 anticolores, que llamaríamos antirrojo, antiverde y antiazul. Esto ya os dice que la estructura es mucho más complicada en cromodinámica cuántica que en la teoría electromagnética, que es electrodinámica cuántica. Entonces, daos cuenta también de un detalle. En la electrodinámica, en la interacción electromagnética, ¿cuál es la carga del fotón? El fotón no tiene carga. Es decir, el mediador de la interacción electromagnética no tiene carga. Sin embargo, el mediador de la interacción fuerte sí tiene carga. Los gluones aparecen en 8 combinaciones de carga de color anticolor y median la interacción. Por ejemplo, imaginaos, ¿veis? Ahí lo que estoy representando, tienes un quark verde, emite un gluón y se van produciendo cambios de color. Entonces, los gluones permiten a los quarks intercambiar color, ¿de acuerdo? Entonces, ya os podéis imaginar que esto es una estructura muchísimo más complicada de lo que pues, típicamente aparece en electrodinámica cuántica, ¿no? Y lo que sería, por ejemplo, las ecuaciones del electromagnetismo. Algunas propiedades que tiene cromodinámica cuántica. Bueno, primero, los quarks y los gluones tienen carga de color. Claro, si pensáis en la interacción electromagnética,
solo tienes un fotón, solo tienes un tipo de fotón. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Y además tiene masa nula. Fijaos, sin embargo, los gluones tienen carga de color. Ellos tienen una carga. También tienen masa nula. Pero fijaos un detalle. ¿Qué significa tener masa nula? Tener masa nula significa, en la interacción electromagnética, que yo emito un fotón y ese fotón tiene alcance infinito. Típicamente la masa nula en el fotón la asociamos al hecho de que el alcance de la interacción electromagnética es infinito. Sin embargo, los gluones tienen masa nula, pero su alcance es finito. Ya hemos visto, como 1.4 femtómetros. Entonces ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo que te complica todo. Y eso lo vamos a hablar un poquito de ello. Pero fijaos, el hecho de que los gluones tengan carga de color significa que los gluones pueden interaccionar con los quarks y entre ellos. Podéis tener gluones interaccionando con gluones. Los fotones no tienen carga eléctrica, entonces ellos no interaccionan consigo mismos. Esa es una gran diferencia. Entonces, conocer la física de cromodinámica cuántica es esencial, primero, para poder entender cromodinámica cuántica, para poder entender una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza, pero también, por ejemplo, si queréis hacer búsqueda de física más allá del modelo estándar. ¿Por qué? Porque lo que vais a hacer en aceleradores de partículas cuando queréis buscar física más, nueva física, vais a chocar partículas. Y esas partículas típicamente van a ser estados de QCD. Van a ser lo que llamamos singletes de color de QCD, que les solemos llamar hadrones. Van a ser protones, piones, kaones. Entonces, si tú haces un experimento, no te vas a escapar de tener, aunque estés haciendo, quieres buscar materia oscura, quieres buscar física más allá del modelo estándar, quieres buscar lo que sea, supersimetría, cualquier cosa que os hayan contado o que hayáis oído. Sí, pero cuando tú llegas a un acelerador, vas a estar colisionando al final estados de cromodinámica cuántica. Por ejemplo, en el LHC, este gran colisionador de hadrones que está en Suiza, en el CERN, ellos colisionan 2 protones. Entonces, si yo estoy colisionando 2 protones, un protón es un estado de cromodinámica cuántica. Entonces, al colisionarlo vas a obtener señales, pero esas señales, si no entiendes cromodinámica cuántica, no vas a entender bien cuáles son esas señales que se están produciendo. ¿De acuerdo? Entonces, QCD es importante por el simple hecho mismo de entender la propia cromodinámica, poder entender la interacción fuerte, pero también si necesitas hacer física en la que buscas física más allá de este modelo estándar que tenemos establecido. Os estoy comparando todo el tiempo cromodinámica cuántica con electrodinámica cuántica porque es la forma más sencilla y más rápida de ver por cómo de rara es cromodinámica cuántica, ¿no? Electrodinámica cuántica, a final de cuentas, la interacción electromagnética es algo con lo que estamos muy familiarizados. O sea, son los átomos, son las moléculas. Sin embargo, cromodinámica cuántica trabaja a una escala que es un poquito más difícil de visualizar. Entonces, ver las diferencias te hace entender qué está pasando un poco. O por lo menos cuáles son las cosas interesantes. Bueno, lo primero es, y aquí está con esta palabra tan rara, es decir, la electrodinámica cuántica es abeliana, mientras que la cromodinámica cuántica es no abeliana. ¿Qué significa eso? Bueno, eso simplemente es un término técnico a nivel matemático que se reduce a entender lo siguiente. El fotón no interacciona consigo mismo. Es decir, yo no puedo tener un fotón que interaccione con otro fotón directamente, un campo fotónico. Mientras, ¿por qué? Porque el fotón no tiene carga eléctrica. Sin embargo, la interacción fuerte, el gluón sí interacciona consigo mismo, porque el gluón tiene carga de color. Y eso implica que tienes pues este tipo de lo que llamamos vértices, ¿no? Y te va a complicar muchísimo la vida, realmente. Fijaos en este detalle. Pensad el ejemplo de sistema electromagnético más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un protón cargado positivamente y alrededor de él tiene un electrón cargado negativamente. Entonces, el protón y el electrón, cada uno tiene una masa, ¿de acuerdo? Por separado, y si tú sumas las dos masas, puedes comparar la masa del sistema protón-electrón con la masa del átomo de hidrógeno. Vemos que esa diferencia es de 13.6 electronvoltios. Y por eso se forman átomos de hidrógeno, porque tiene menos energía el sistema conjunto. Es decir, un protón y un electrón juntos, confinados en un átomo de hidrógeno, tienen menos energía que el protón y el electrón por separado. Por eso se forma este estado ligado en interacción electromagnética. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el sistema más sencillo de cromodinámica cuántica en principio? Bueno, pues sería, por ejemplo, el protón. Y aquí es donde os recuerdo lo que os dije del bosón de Higgs las masas. ¿Os acordáis cuánto valía la masa del quark U y el quark D? Pues como 5 electronvoltios cada uno, megaelectronvoltios cada uno. Es decir,
Aproximadamente, si yo sumo la masa de los quarks U y quark D que tiene un protón, aproximadamente un protón es esencialmente 2 quarks U y un quark D, pues eso significa 15 megaelectronvoltios. Y ahora me miro la masa del protón. Y el protón tiene aproximadamente 940 megaelectronvoltios. Es decir, que el protón, que es el estado ligado de 3 quarks, tiene una masa de 925 megaelectronvoltios más que las masas en reposo de los quarks. Y esto es raro. Las masas de los quarks, U y D, me la ha dado el Higgs. ¿Quién me ha dado el resto de esta masa? ¿Quién me está dando esos 925 megaelectronvoltios extra? ¿Y por qué el comportamiento no es el mismo que en el átomo de hidrógeno? ¿Por qué los quarks quedan ligados dentro del protón? O sea, parece ser que sería más rentable para los quarks vivir libremente por el mundo en lugar de unirse para formar protones. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo electrodinámica cuántica, la interacción reduce la energía del sistema. Esa es la condición favorecida. Sin embargo, cuando yo tengo cromodinámica cuántica, la interacción me va a aumentar la energía del sistema. Y esto ocurre, fijaos, algo muy curioso, y es que cuando yo tengo un electrón, un protón, estas partículas son observables. Yo puedo detectar un protón y un electrón. Sin embargo, en cromodinámica cuántica me encuentro que las partículas elementales no son observables. Es decir, yo no puedo observar un quark. Yo no puedo construir un detector. O sea, igual que yo puedo construir un detector y decir, ah, aquí tengo un electrón, yo no puedo construir un detector y detectar un quark. Lo mismo, no puedo construir un detector y detectar un gluón. Eso sí, esa propiedad la llamamos confinamiento. De hecho, lo llamamos confinamiento del color. Y eso significa que una partícula, un objeto que tenga color, el color no puede ser detectado. Yo no puedo detectar una partícula que tenga color. Por eso los quarks se tienen que agregar, confinarse y formar un objeto que es el protón. Y el protón resulta que es lo que llamamos, tiene lo que denominamos un singlete de color, es decir, es lo que solemos llamar blanco. O sea, por eso, si tú tienes un color rojo, azul y verde, de ahí viene la notación, los combinas y ¿qué te da? Te da blanco. Entonces, tú no puedes observar experimentalmente de forma directa el color. Este fenómeno se denomina confinamiento y es el responsable de esa diferencia de masa. Resulta que el 95% de la masa del protón proviene de la interacción fuerte. Fijaos lo que os digo. La masa que estáis viendo a vuestro alrededor, de todos nosotros, es esencialmente debida a nuestros protones y a nuestros neutrones. Es esencialmente debida a la interacción fuerte. No es el Higgs. El Higgs es prácticamente irrelevante para esto. Es un 5% solo. Muy bien. Y esto, como os digo, esta es una propiedad que es el confinamiento del color. Resulta que los quarks y los gluones están confinados en estos singletes de color. Es decir, el espectro de mi teoría de cromodinámica cuántica no son quarks y gluones. Esto es lo que técnicamente llamamos los estados asintóticos de la teoría. Que el estado asintótico es lo que puedes detectar. Lo que vamos a detectar son estas agrupaciones de quarks y gluones que llamamos hadrones. ¿De acuerdo? Y fijaos qué ocurre. Por ejemplo, estas figuras. Mirad la figura de la izquierda. Imaginad que tenéis un quark y un antiquark, ahí pegaditos, es lo que estáis viendo más a la izquierda, y empiezo a separarlos, supongamos que pudiera agarrar con suficiente fuerza, esto de hecho lo podemos hacer en una computadora, hacer una simulación de QCD y ver qué ocurre. Imaginaos que empieza a separar mi quark y mi antiquark, y entonces empieza a haber tensión. Esto que está viendo ahí, que estáis viendo esa cuerdecita que se está formando, sería como una especie de tubo de gluones que están pegando ese quark y antiquark. Los voy separando más, los separo cada vez más. Y llega un momento en que los rompo. Bueno, pues cuando los rompo, no tengo un quark y un antiquark aislados. Se forman pares quark-antiquark. Es decir, de repente mis gluones me forman ese par, y tengo dos pares quark-antiquark. La figura de en medio, ahí en colores, es una simulación numérica precisamente de esto, en el cual han tomado un quark y un antiquark, los han puesto en una malla numérica, se han puesto a resolver QCD en esa malla numérica y empiezan a separarlos. Y ese tubito, esa zona roja que veis que los conecta es ese tubo, es exactamente lo mismo que estáis viendo a la izquierda. Y ahora viene la parte más, y lo que tenéis a la derecha es lo mismo, es mi quark y mi antiquark, y lo que estáis viendo es la línea de campo de fuerza de los gluones. Bueno, ¿cuánto es esa fuerza? Ahora pensad en la escala. La distancia entre el quark y el antiquark que estáis viendo es del tamaño de un femtómetro, pongamos. Bueno,
¿Cuál es la fuerza que está uniendo a estos dos, a este quark y a este antiquark? Bueno, pues es una fuerza equivalente al peso de un camión. Entonces, fijaos de lo que estamos hablando. La interacción fuerte, cuando la decimos, la llamamos fuerte, está bien motivado que sea una interacción fuerte. O sea, podéis ver que es realmente una interacción súper intensa. Y entonces, ¿cómo estudiamos esto? Bueno, pues uno de los mecanismos es hacer lo que llamamos espectroscopía hadrónica. Bueno, ¿en qué consiste esto? Pues para estudiar las fuerzas, lo que vamos a hacer es chocamos partículas unas contra otras, esperando que se produzcan nuevas partículas más interesantes y estudiando los patrones de los que sale. Es decir, eso es lo que hace los aceleradores de partículas. ¿Qué hace LHC? Agarra un protón, agarra otro protón, les pone mucha energía, los pone a mucha energía y los colisiona. Y mira, y claro, conviertes tus dos protones esencialmente en energía y esa energía se va a reconvertir en partículas. Y ves qué es lo que sale. Identificas los patrones, estudias los patrones y a partir de ahí obtienes información sobre qué ocurrió en la colisión. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente espectroscopía. No es muy diferente a, por ejemplo, lo que hacéis en física atómica. Por ejemplo, vosotros tomáis en física atómica o sea, os podéis calcular un espectro. No, podéis llegar, ver la longitud de onda y ver todo el espectro de este átomo. Y a partir de ahí sacáis los niveles de energía y los niveles de energía os dan información sobre la interacción. Bueno, pues en física hadrónica podemos hacer lo mismo, pero solo hay una importante diferencia. Aquí estáis mirando el espectro de estados ligados. En física atómica, aquí vamos a empezar a mirar estados de colisión. Recordad, estamos colisionando cosas. Luego estamos en la parte del continuo del espectro. Y eso te complica un poquito todo. Toda tu problemática es más complicada. ¿Qué son estos estados de colisión? Pues imaginad que tenéis dos partículas, las vais a colisionar. Supongamos que durante un periodo de tiempo forman un estado ligado, durante un periodo de tiempo muy corto. Típicamente la interacción fuerte, estos son del orden de 10 a la menos 24 segundos. Entonces, este tau que veis ahí es precisamente ese 10 a la menos 24 y es el inverso de lo que llamamos la anchura de línea, la vida de media. Y este estado que se va a crear va a tener un momento angular bien definido. Entonces, viven durante 10 a la menos 24 segundos este estado ligado y luego se separa. Perdón. Y esto es lo que intentamos reconstruir en las colisiones. La primera vez que se vio, claro, pensad, hay una colisión, ¿no? En 1952, el grupo de Enrico Fermi tomó la decisión de medir esta sección eficaz que es pión-protón yendo a pión-protón. Y se encontraron un pico muy pronunciado. Como un 30% de masa por encima del protón y con una vida media de 4.5 por 10 a la menos 24 segundos y una anchura de línea de 150 megaelectronvoltios, encontraron esto. Encontraron ese pico. Y ese pico es lo que se llamó la delta 1232. Es la primera resonancia. Cuando se la encontraron no esperaban, no sabían qué era eso. Pero llegaron y dijeron, bueno, vamos a intentar entender qué es lo que es. Vamos a hacer una interpretación ingenua. Tenemos un protón y el protón tiene spin 1,5. ¿De acuerdo? Y el protón está compuesto por tres quarks, cada uno de un color, para tener un singlete de color. ¿Cómo formo? Los quarks tienen cada uno spin 1,5. Entonces, a partir de tres objetos de spin 1,5, ¿cómo construyo que el objeto global tenga spin 1,5? Pues muy sencillo. Tengo una partícula, dos tienen spin 1,5 hacia arriba, el verde y el rojo, por ejemplo. Eso suma spin 1, ¿de acuerdo? Y ahora pongo el azul hacia abajo y eso, pues al spin 1 le quito 1,5, tengo un objeto de spin 1,5 en total. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Llega el pión, colisiona con el protón, es absorbido y lo que hace es que cambie el spin de mi quark, en este caso de mi quark azul. Podría ser cualquiera de ellos, el que estuviera hacia abajo. Y lo pone para arriba. Y entonces construye un objeto de spin 3 medios. Eso es, la delta 1232 tiene spin 3 medios. ¿Y qué ocurre? Que luego, lo que va a hacer, esto es un estado excitado, se va a desexcitar emitiendo de nuevo un pión y recuperando el estado original de spin 1,5. Esta imagen es muy simplista, el protón y la delta son objetos mucho más complicados, pero esto os da una idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, desde que se descubrió la delta 1232, pues se hicieron muchísimos experimentos y se empezaron a encontrar pues, un auténtico zoo de partículas. Es decir, si queréis verlo, si os vais a... todas estas partículas están recopiladas en lo que llamamos la tabla de partículas. Hay como... Pues tenemos bariones, que son los que tienen spins, son fermiones, y bosones, que son los que tienen spin entero.
Ahora os voy a contar un poco más de ellos. Y si miráis la tabla de partículas, hay del orden de más de 200 estados identificados, entre bariones y mesones. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, eso es un zoo de hadrones y eso hay que explicarlo. La explicación más sencilla es construir estos singletes de color mediante quarks y antiquarks. ¿Cuál es la forma más sencilla? Por ejemplo, si vosotros combinéis un quark y un antiquark, muy fácilmente podéis construir un mesón, que es un bosón. Es decir, tenéis un quark de spin 1 medio, lo combináis con un antiquark spin 1 medio, los ponéis cada uno en una dirección contraria y os sacáis un mesón. Y vemos que efectivamente puedes construir muchos mesones con los quarks. Y la forma más sencilla también de construir singletes de color es juntar tres quarks. Y eso te genera un fermión, como por ejemplo el protón. Dos quarks U, un quark D forman un protón. Dos quarks D, un quark U forman un neutrón, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si os vais a la izquierda, podéis ver que un quark U y un antiquark D barra forman unos ρ más, ¿no? Por ejemplo, un quark, si arriba del todo de la figura tenéis un quark C y un antiquark S, forman lo que llamamos un DS más. Bueno, si os vais a la derecha, podéis ver que, por ejemplo, en la figura de abajo, si tenéis tres quarks C, tres quark charm, tenéis un omega más más. Ya está. Todos estos están detectados. Todos estos los hemos encontrado experimentalmente y se explica muy fácilmente. Esto es lo que se denomina el modelo de quarks mínimo. Pero claro, sabéis de cuántica que en realidad los estados pueden ser superposiciones. En principio, cualquier singlete de color me valdría. Es decir, por ejemplo, en el caso de un mesón, que es la primera fila, pues un estado QQ barra es el estado más sencillo. Pero también podría tener un estado de dos gluones, o un QQ barra gluón, o por ejemplo, mirad el cuarto término, el que es alfa 4, QQ barra QQ barra. Eso también sería un singlete de color. Entonces, si no hay nada que me los prohíba, pues están permitidos. Y realmente los mesones son una superposición de todos estos estados. Claro, y un barión ocurre lo mismo. Yo puedo tener un estado QQQ, 3 quarks, o puedo tener un estado de 4 quarks y un Q barra, es decir, 5 quarks, sería un pentaquark, o 3 quarks y gluones, o 5 quarks y gluones, etc. Entonces yo puedo construir todos estos estados y están permitidos. Eso quiere decir que tenemos infinitas opciones de singletes de color. Entonces, si yo, voy un momento atrás, si yo soy capaz de encontrar un objeto, por ejemplo, un barión, que no pueda ser explicado como un estado de 3 quarks, es decir, cuyo contenido mínimo en quarks sea, por ejemplo, QQ, sea 4 quarks y un antiquark, estoy empezando a ver detalles finos de la interacción. Estoy empezando a obtener información que está vinculado a esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría encontrar? Encontrar otros singletes de color, como digo, por ejemplo, un pentaquark, el que estáis viendo ahí, pues dos quarks U, un quark D, un quark C y un antiquark C. Podría tener un tetraquark, como que tenéis ahí abajo a la izquierda, un quark U, un antiquark U, un quark C, un antiquark C. Es decir, podéis empezar a tener todas las ideas que queráis, todas las combinaciones que os consideréis. Pero, por ejemplo, podría ocurrir en lugar de agruparse en un estado compacto de 5 quarks, se agrupara como un estado compacto de 3 quarks y un estado compacto quark-antiquark, es decir, en un barión y un mesón del modelo del quark mínimo, formando como una especie de molécula. No, sería como lo mismo que ocurre, le llamamos moléculas por analogía con lo que ocurre con la interacción electromagnética, ¿no? Tú puedes tener un electrón, puedes formar un átomo, pero luego los átomos pueden formar moléculas, ¿no? Podrías tener moléculas mesón-barión, podrías tener moléculas mesón-mesón, podrías tener incluso lo que llamamos a la derecha, abajo a la derecha, un híbrido, en el cual tienes un par quark-antiquark con un tubo de gluones en medio, es lo que llamamos un híbrido. Y podríais tener una cosa súper rara, que es lo que llamamos glue balls. Pensad en lo siguiente, ¿por qué es súper raro? Imaginaos la interacción electromagnética. La interacción electromagnética, el fotón no interacciona consigo mismo. Entonces, el fotón no puede formar un estado ligado simplemente con varios fotones. Pero los gluones sí interaccionan unos con otros. Podrían formar un estado ligado que estuviera únicamente formado por gluones. Daos cuenta de lo que estamos hablando. Esto es un estado puro de radiación. Es un estado puro de los bosones Gauge de intercambio.
Ninguna otra interacción puede generar esto. Solamente la interacción fuerte. Bueno, este es el santo grial de la espectroscopía hadrónica. Tenemos candidatos a Glubon, pero todavía no tenemos ninguno confirmado. Y se pueden formar todas las configuraciones que sean singletes de color que os podáis imaginar, la que queráis. De hecho, conocéis, por ejemplo, si os resulta raro esto que yo digo de molécula mesón-barión, pues en realidad estáis muy acostumbrados a las moléculas, los núcleos. Los núcleos que están formados por protones y neutrones son moléculas barión-barión. Son multivariónicas. Fijaos que esto es muy interesante, porque si veis la interacción que hay en los núcleos, claro, pensad un segundo. La interacción electromagnética, nos volvemos a la interacción electromagnética. Tenéis la interacción electromagnética que me liga el protón y el electrón, ¿de acuerdo? Y luego tenéis dos átomos de hidrógeno. Y la interacción residual de la interacción electromagnética que está ligando el protón y el electrón es la que me permite unir esas dos moléculas, esos dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de H2. ¿De acuerdo? Aquí es exactamente lo mismo. QCD, la interacción fuerte, es la que me va a ligar los protones y los neutrones. Y luego la parte residual de la interacción fuerte es la que me va a ligar los protones y los núcleos, los protones y los neutrones en núcleos. Paraos a pensar un momento lo que estoy diciendo. La interacción fuerte nuclear es la responsable de cosas como pues toda la energía nuclear que veis o por ejemplo las bombas nucleares. Imaginaos la cantidad de energía que se libera ahí. ¿Cuánta energía hay contenida en lo que liga protones y neutrones? Lo que os estoy diciendo es que esa energía tan brutal es la parte residual de la interacción fuerte. O sea, pensad en lo que eso significa a nivel de escala. Es decir, imaginaos, hablamos de la interacción que une protones y neutrones como una interacción fuerte. Bueno, pues es la parte residual de la interacción fuerte de verdad, que es la cromodinámica cuántica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo está el estado actual de búsqueda de exóticos, de estos estados que son más allá del modelo de quarks mínimo? Bueno, pues tenemos un mesón híbrido y este no es candidato, este está detectado por completo. Sabemos que está ahí, lo entendemos, es el pi1. Es un pión, lo que llamamos un pión exótico, ha sido detectado en varios experimentos y tenemos ya sus parámetros bien determinados. Ha sido muy controvertido durante 20 años, o sea, la primera evidencia del pi1 es de 1998 y durante 20 años hubo mucha controversia sobre si había un pi1 o había dos o qué pasaba, qué estaba obteniéndose. Esa controversia se resolvió el año pasado. El año pasado, por fin, ya entendimos perfectamente esos datos que veis de pi, eta y eta prima pi, y ya pudimos entender todos los datos experimentales para saber que hay un pi1 que tiene como 1600 megaelectronvoltios solo. Eso fue, ya digo, eso fue un artículo del que yo fui parte, que publicamos en enero del año pasado en Physical Review Letters. Y resolvió ya totalmente la controversia. Ya hemos llegado a un consenso, la comunidad científica, respecto al pi1. Y bueno, y el artículo que generó ese consenso fue este artículo del año pasado que publicamos. Otra opción son lo que llamamos charmonios cargados, que son estados tipo C barra C, U barra D o C barra C, U D barra. Y esto hay tres candidatos, el Z3 3900, el ZC 4200 y el TZC 4430. El ZC 3900 ha sido visto en muchos canales, pero solo por la colaboración experimental BES3, que está en China. El ZC 4200 solo se ha visto por la colaboración Bell y el ZC 4430 ha sido visto tanto por LHCb como por Bell. Pero son candidatos y vais a entender por qué son candidatos cuando os hable más en detalle luego de pentaquarks. Tenemos también el caso de los que llamamos botomonios cargados, botomonios porque tienen un quark bottom. Hay dos candidatos que han sido observados por Bell. Y luego tenemos una cosa que son pentaquarks, que son estados C barra C, UD, que de hecho es a lo que yo sobre todo me estoy dedicando a investigar últimamente. Sobre todo he trabajado en el PC4312 y LHCb tiene 4 candidatos a pentaquark, que se llaman así, el PC4312, el PC4380, el 4440 y el 4457. Esos números que veis, ese 4312 es la masa. Es la masa en megaelectronvoltios, son 4312 megaelectronvoltios de masa, ¿de acuerdo? Eso es lo que significan esos números. ¿Cómo sería este pentaquark? Pues imaginaos que pudierais colisionar un J-psi con un protón. Un J-psi es un estado CC barra y un protón es un estado UV. Entonces los colisionáis,
y durante del orden de 10 a la menos 24 segundos forman un estado CC barra UUD y luego se separan, ¿no? Entonces el contenido mínimo de quarks de esta señal sería un pentaquark, ¿de acuerdo? ¿Vale? Desgraciadamente no podemos hacer experimentos Jape-Psi-Proton, no somos capaces de construir haces de Jape-Psi. Así que os voy a contar ahora cómo vemos estos objetos. Entonces, ¿cómo vemos estos objetos, estos pentaquarks en el LHC? Bueno, LHC es un acelerador protón-protón, generas protones, los metes en un anillo, los aceleras y tienes 4 puntos de colisión, que son los 4 experimentos, CMS, ALICE, ATLAS y LHCb. México tiene participación en ALICE y en CMS, y la participación en el LHCb es solo como es, de hecho soy yo, que soy teórico asociado de la colaboración. De momento soy el único en México que colabora con ellos. Entonces, el experimento del LHCb, bueno, esto es una foto del detector, y en ese detector se producen las colisiones y se detecta y se reconstruye todo lo que salga, toda la basura que se genere de colisionar 2 protones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que haces? Tú tienes 2 protones. A ver. Entonces, esos 2 protones los vas a colisionar. Son lo que pongo aquí en rojo y verde. Y lo colisionan en un punto de colisión, colisionan y salen muchísimas partículas y salen cosas, ¿no? Y en concreto, nos interesa una que se llama lambda B0. Entonces, ¿qué es lo que haces? En tus detectores identificas lo que son un kaon menos, un protón y el Jape-Psi. Reconstruyes que vayan a un mismo punto, que se reconstruye una partícula lambda B0. Lo que tenéis a la derecha es la reconstrucción de esa partícula lambda B0. Como veis, está muy bien reconstruida. O sea, no sé si habréis visto estas figuras alguna vez, pero esa reconstrucción de lambda B0 que tiene hecha el LHCb es sencillamente espectacular. La gente de CMS en México, el grupo de Finvestab, ha intentado hacer esta misma reconstrucción de lambda B0 con el detector CMS y no han podido. No han podido porque CMS está configurado para detectar otras cosas. El LHCb está perfectamente diseñado para hacer esto. Y reconstruyen esta partícula perfectamente. Claro, ¿qué es lo que tú haces? Claro, has detectado un Jape-Psi, has detectado un protón y has detectado un kaon. Entonces, cinemáticamente, tú esto lo vas a configurar como la suma de la energía del Jape-Psi más el protón y la suma de la energía del protón y el kaon. Tú solo necesitas 2 variables cinemáticas. Entonces, tú puedes pintar los eventos en los detectores en función de esas 2 variables cinemáticas. Eso es lo que se denomina figura de Dalitz, que es lo que os estoy mostrando a la derecha, ¿de acuerdo? Eso es lo que ve el experimento. Y veis claramente unas bandas. Esas bandas son lo interesante. ¿Por qué? Porque mirad, estos son los datos de 2015. Entonces yo puedo llegar y puedo proyectar en el eje X las distintas bandas, ¿no? Y eso es lo que se ve en la primera figura a la derecha. O puedo proyectar todos esos eventos en el eje Y, y eso es lo que veis en la figura más a la derecha. Y yo puedo ver, reconstruir cada uno de los picos. Lo que veis en rojo es lo que denominamos el espacio de fases. Eso es lo que detectaríamos si no hubiera ningún tipo de dinámica, si no hubiera resonancia, si no hubiera cosas como, si no hubiera física, más allá de simplemente la colisión, sin nada de dinámica. Y veis claramente que hay picos. Esos picos hay que entenderlos. Los picos de la izquierda los entendemos muy bien, son lo que llamamos lambdas. Los picos de la derecha son los que son novedades. Son los que veríamos si hubiera una colisión Jape-Psi-Proton. Y como veis, eso significa que hay estados de pentaquark. Estos son los últimos datos de 2019 y fijaos en esa bandita de ahí, que es ese pico de ahí. Ese es el PC4312. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpretamos esa señal 4312? Pues podría pasar lo siguiente. Por ejemplo, podrías tener lambda B0. El lambda B0 podría, por ejemplo, decaer a estas 2 partículas, la D barra 0 S1 y la sigma C+. Estas son partículas que tenemos perfectamente identificadas y tabuladas. Se podrían producir en el decaimiento y en el tiempo en el que van volando, y es en menos de esos 10 a la menos 24 segundos, les podría dar tiempo a que esta de arriba decayera en un D barra 0 y un K menos, el D barra 0 alcanzara al sigma más para poder interaccionar con él, y este decaería al Jape-Psi protón. Esto se llama singularidad triangular y genera señales de este estilo, genera este tipo de picos. Aquí no habría ninguna dinámica, no hay ningún pentaquark, no hay nada nuevo, simplemente hay un proceso cinemático. Otra opción es que se hubiera generado un pentaquark compacto. Otra opción es que se hubiera generado una molécula. Otra opción es que se haya generado una molécula, pero que, cuidado, es lo suficientemente fuerte como para que veamos una señal, se interacciona lo suficientemente fuerte, pero la interacción no es lo suficiente como para ligar el sistema en una molécula, pero sí para generar una señal.
Y bueno, hay otras cosas más exóticas, como por ejemplo lo que llamamos un Hadrocha Harmony, que sería como un Cepheid que está como rodeado de una nube de protones y de neutrones y de cosas y más cosas. Para poder analizar esto, hace falta lo que se llama teoría de dispersión. Es decir, tú tienes tus estados iniciales, que son mis dos protones, o en este caso sería mi lambda B0, que tengo reconstruido, Cepheid, K, uniprotón. Y yo tengo que construir mi hamiltoniano, pero lo que yo veo son solamente los estados inicial y final. Y tengo que reconstruirlo. Para eso utilizamos teoría de dispersión combinada es una teoría de dispersión relativista, en la cual tenemos que construir modelos que impongan la conservación de la probabilidad, lo que se llama simetría de intercambio, es decir, que yo puedo, ¿qué significa esta simetría de intercambio? Que yo puedo cambiar partículas por antipartículas. Esencialmente, la masa del electrón y la masa del positrón son la misma. Eso es lo que significa. Y tengo que imponer causalidad, que eso implica condiciones de analiticidad sobre las funciones matemáticas que puedo construir. Y luego tengo que implementar simetrías adicionales como normas, simetría quiral, etc. Claro, cuando vosotros tenéis un potencial, estáis acostumbrados a ver un espectro discreto. Pero como os he dicho, a mí el que me importa es el espectro continuo. Así que en lugar de verlo como un potencial en función del radio, a mí me interesa pasarme al espacio de energía. Y en el espacio de energía, esos estados del espectro discreto que veis, E0, E1, E2, son polos por debajo del umbral. Y el espectro continuo es lo que llamamos un corte de unitariedad. Y esos picos que veis son polos en el plano complejo. ¿Por qué? Porque tengo una función analítica que puedo continuar en el plano complejo. Entonces, al final, todo se reduce a hacer un análisis de los datos experimentales, cazar esos polos e interpretar esos polos. Entonces, yo puedo construir, en el caso del PC4312, puedo construir una teoría en la cual puedo crear la colisión entre el lambda B y, bueno, el K- lo puedo cambiar por un K+, no hay ningún problema, eso es simetría de intercambio, y puedo estudiarlo como una colisión entre el lambda B0, K+ y Cepheid proton. Y entonces puedo construir una teoría cerca de estos umbrales y construir una teoría específica para el PC4312. Eso lo hicimos, lo publicamos, analizamos los datos experimentales y obtuvimos ese polo, obteniendo su masa y su anchura de línea. La masa es la parte real del polo, la anchura de línea es la parte imaginaria. Y bueno, nosotros encontramos que se favoreció una interpretación de estado virtual, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque estamos analizando lo que llamamos la proyección. Y hay que realmente, para poder decir cuál es la naturaleza del estado entre todas esas opciones, pues hace falta identificar más estados, ver reacciones diferentes, analizar toda la figura de Dalitz, no solo esa proyección sobre uno de los ejes, y necesitas hacer una modelización muy detallada de la reacción, realizando una integración entre teoría y experimento. Es decir, meter en los códigos de análisis de datos de la colaboración LHCb la teoría y reanalizar todos los eventos y reconstruirlos. Eso es muy complicado. Estamos trabajando en ello, pero es un auténtico dolor de cabeza. Vamos a tardar bastante. Conclusiones. Pues espero haberos convencido de que, bueno, que la interacción fuerte es interesante, que hay mucho que estudiar. Tenemos una teoría QCD, pero el problema de QCD, esto no lo he mencionado, es que no sabemos resolverla. Yo no puedo tomar QCD, hacer un cálculo y tener una solución analítica. De hecho, es uno de los problemas del milenio, resolver cromodinámica cuántica. Tenemos que entender el confinamiento y los hadrones para poder entender nuestra masa. Y una de las puertas para entender al menos una parte del puzzle es la espectroscopía hadrónica. Y además para entender los datos experimentales, porque estamos haciendo todas estas colisiones, estamos viendo muchos picos, tenemos que saber qué son, tenemos que entenderlos. Sobre todo si luego lo que quieres es hacer física más allá del modelo estándar, ¿no? Sobre todo si quieres entender si una señal es, oye, esta señal que estoy viendo en mi detector es nueva física o realmente viene de QCD, viene de estas cosas. Y tenemos estos nuevos estados hadrónicos, que son exóticos, que han estado apareciendo durante los últimos 20 años en los datos experimentales, y nos proporciona información sobre detalles finos de la interacción. En la física hadrónica es un campo muy activo en la actualidad gracias a muchos datos experimentales que han aparecido durante los últimos 20 años y una gran cantidad de experimentos futuros. Y lo que os decía, si no entendemos la parte hadrónica de las reacciones, no vamos a poder hacer búsqueda de física nueva. De momento tenemos un mesón híbrido confirmado y entendido y es de mucho interés los pentaquarks en el LHCb. Para que os hagáis una idea, de todos los artículos que publica LHCb al año, publica como unos 60 artículos al año, desde que empezaron a operar tienen como unos 500, 600 artículos. El resultado de pentaquarks es el segundo artículo más citado del LHCb.
eso os hace una idea de la cantidad de gente que trabaja y la cantidad de gente que está interesado. Pero hace falta mejor análisis experimental, hace falta integración teórico-experimental, hace falta más reacciones, no solo una, y hay varias explicaciones. Hay que intentar podar el árbol de las posibles explicaciones experimentales, de los datos experimentales, ¿no? Bueno, hasta aquí toda la parte de física que os quería contar de lo que, bueno, del tipo de investigación que yo hago. Y tengo un adendum en el cual os quería contar un par de cosas que yo creo que son interesantes para los que sois ahora mismo estudiantes de licenciatura o que estéis terminando, sobre todo, ¿no? Lo primero, hay una iniciativa que son de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física en combinación con el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Física. Somos fundamentalmente las tres entidades que lo financian, y es lo que llamamos las estancias de veranos teóricas. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que tomamos estudiantes que son del último año de licenciatura, que están ya licenciados en física, o que son del primer año de maestría. Es un proceso muy competitivo y lanzamos una convocatoria entre agosto y septiembre y evaluamos a los estudiantes en diciembre y les damos la posibilidad de pasar 2 meses en centros de investigación de primerísima línea a nivel mundial. Estos 3 centros, Jefferson Lab, el MIT de Mainz y el ICTP de Trieste, de verdad, son líderes a nivel mundial. Jefferson Lab es uno de los epicentros de física hadrónica a nivel mundial. Mainz es uno de los epicentros en todo tipo de física más allá del modelo estándar, cuerdas, gravitación, cosmología, cromodinámica cuántica. BSM, que es física más allá del modelo estándar. Y bueno, el ICTP de Trieste, pues es centro líder internacional en cuerdas, gravitación y cosmología. Entonces lo que damos es, típicamente seleccionamos como 3 estudiantes y los mandamos 2 meses allí para que puedan trabajar y puedan estar con esta gente. Es una oportunidad única. O sea, de los estudiantes que hemos mandado a Jefferson Lab, pues muchos se han quedado a hacer bueno, muchos. Hemos mandado como 6 o 7 estudiantes y de ellos como 2, 3 se han quedado a hacer tesis de doctorado en estos temas en Jefferson Lab, ¿no? Y bueno, la convocatoria suele ser entre agosto y septiembre y esa es la página web. O sea, es cuerdas.fisica.unam.mx, veranos teóricos. Y ahí podéis tener toda la información sobre esto. Entonces, si os interesa, por favor, aplicad, porque nos interesa mucho que haya estudiantes de toda la República Mexicana. El proceso de selección es: mandáis vuestros intereses, mandáis vuestro currículum, mandáis vuestras calificaciones, cartas de recomendación, y se seleccionan unos cuantos estudiantes que en diciembre los llevamos a la ciudad universitaria de la UNAM, al Instituto de Física, y ahí se hace una evaluación mediante unas presentaciones con un jurado de distintas partes de México. El año pasado yo estuve en el jurado junto con gente de Michoacán, gente de Colima, gente de Cinvestav. O sea, no es solo gente de la UNAM, y nos gusta mucho tener gente de fuera de la UNAM, de verdad. Y de hecho promovemos mucho que haya gente de fuera. Y otra alternativa es el posgrado en física de la UNAM, del que os quiero hablar. Toda la información www.posgradofisica.unam.mx. Por supuesto, tenemos muchos campos de conocimiento: física de altas energías, gravitación, física de sistemas complejos, física médica, física atómica. O sea, todas las ramas de la física las tenemos en el posgrado, pero yo voy a hacer promoción de la gente que hace altas energías, ¿no? Entonces, en estos momentos nuestra maestría es miembro del PNPC de CONACYT, del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, en la máxima categoría, que es el nivel internacional. Eso significa que los estudiantes aceptados, si cumplen ciertos requisitos de calificación, que es un 8 de promedio, más de un 8 de promedio en su licenciatura, tienen beca automáticamente. Es una beca de 2 años y esta maestría está totalmente orientada, la hemos reformado hace unos años, estamos con un plan de estudios completamente nuevo y está ya totalmente orientado a iniciarse en investigación dentro y graduarse en 2 años, con un plan de estudios totalmente orientado a la formación avanzada en un campo de conocimiento específico. Cuando uno entra a la maestría, elige un tutor y elige un campo de conocimiento. Y, por ejemplo, os podéis formar específicamente en cosmología, tanto a nivel experimental como a nivel teórico, o en física nuclear o en física de partículas. La admisión está basada en un examen de una parte escrita, que es exentable. Si tenéis un promedio superior a 9, exentáis la parte escrita, y una parte oral, que esa sí es obligatoria. Y es un examen la parte oral. O sea, es un examen serio. Y bueno, si queréis ver tutores de gravitación y altas energías teóricos, pues en cuerdas.fisica.unam.mx
en GAE, hay una wiki y ahí tenéis mucha información sobre gente que somos tutores del posgrado, que trabajamos en estos campos y ahí podéis ver pues toda la información que queráis. Y podéis contactar a los tutores si tenéis interés en aplicar a la maestría. Podéis ver en qué trabajan, cuáles son sus temas de investigación, en fin. Y bueno, de hecho, esto forma parte de la iniciativa, esa wiki es lo que se llama GAE, que es Gravitación y Altas Energías, y es un proyecto que iniciaron Saúl Ramos y Alberto Guijosa, que le conocisteis el otro día, que también dio una plática sobre cuerdas, para promocionar física de altas energías y captar estudiantes, sobre todo primero desde la licenciatura de la UNAM, pero también la licenciatura en física de la UNAM, pero también a nivel de, pues de toda la República Mexicana. Y luego el doctorado. Hemos cambiado también el doctorado. Estamos ahora mismo en nivel competitivo, pero tenemos la evaluación a final de año de CONACYT, bueno, a final de año, sí, en unos meses, como en octubre. Y ya tenemos como una evaluación previa y creemos que vamos a subir de nivel competitivo a nivel internacional, a la máxima categoría. De nuevo, el doctorado, bueno, pues sé que sois estudiantes de licenciatura, el doctorado no es lo que más os interesa, pero sí quiero deciros que ha cambiado totalmente el proceso de admisión. Antes el proceso de admisión estaba basado en 4 exámenes, lo cual de asignaturas de mecánica cuántica, electrodinámica clásica, física estadística y mecánica clásica. Eso hacía que los estudiantes en la maestría se dedicaban a preparar los predoctorales y durante el primer año de doctorado se dedicaban a preparar los predoctorales para aprobarlos. Estos 4 exámenes eran muy duros, era un sistema totalmente desfasado, totalmente antiguo, y lo hemos cambiado por completo. Ese cambio es que ahora mismo la admisión es mediante un único examen de suficiencia investigadora que se puede hacer a la vez, por ejemplo, si estás dentro de la maestría en física de la UNAM, lo puedes hacer a la vez que te examinas de tu tesis de maestría, que te gradúas de la maestría, puedes alcanzar esta suficiencia investigadora, de manera que tienes un pase automático de maestría a doctorado. Y esto ha permitido que los estudiantes ya no necesitan estar cursando las asignaturas para prepararse para los exámenes predoctorales. Ya empiezan desde el primer semestre, puedes empezar a estudiar relatividad general. Desde el primer semestre puedes de tu maestría empezar a hacer investigación. Objetivo, que los estudiantes se inicien en investigación cuanto antes durante la maestría, que se gradúen en 2 años y que pasen de forma automática al doctorado de 4 años, en un doctorado en el cual no tengan que ya cursar asignaturas, no tengan que estudiar, desde el día 1 ya estén haciendo investigación. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Espero que os sea útil, que sea interés y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención a todos los que habéis estado en la presentación. Y bueno, creo que me he extendido un poco, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Estuvo sumamente interesante y creo que va a servir mucho para estudiantes que le están viendo, ¿no? Como le comenté, hay como un delay como de 10 segundos, entonces si le parece vamos a comenzar con las preguntas que ya tenemos acumuladas. Igual le invitamos a la audiencia a hacer las preguntas que guste, ya sea sobre la plática inicial del trabajo que hace el investigador o sobre lo que comentó al final de posgrado. Entonces vamos a ver qué tenemos acá, ya tenemos algunas preguntas. La primera es con respecto al concepto de confinamiento que mencionó casi al inicio de la clase, de la plática. Menciona usted que el confinamiento pensaba que no se podía detectar las partículas que tengan color. Dice, el color no puede ser detectado por meras limitaciones tecnológicas o por la naturaleza de las partículas. Es por la naturaleza. O sea, el confinamiento del color es una propiedad física. De hecho, a ver, el término de confinamiento, entenderlo a nivel profundo, a nivel técnico, es un tema que todavía estamos discutiendo. O sea, una definición desde un punto de vista teórico totalmente rigurosa de confinamiento todavía no la tenemos. ¿Por qué a partir de cromodinámica cuántica emerge el confinamiento? Es algo que más o menos estamos ya más o menos entendiendo. Pero no es una cuestión técnica. O sea, de verdad, la naturaleza, esto se explica de la siguiente manera. Imagínate que tienes electrodinámica cuántica, ¿de acuerdo? Esto es una teoría cuántica de campos. Entonces, lo que tú tienes son campos. Entonces, cuando tú miras los campos, tienes el campo del electrón, el campo del fotón, el campo del positrón, campo de muón. O sea, eso tendrías en electrodinámica cuántica. Bueno, pues hay que distinguir los campos del espectro. Fijaos. Y eso es un detalle técnico muy curioso, porque lo que significa es que tú tienes estos campos y esa es tu teoría,
Pero el espectro son los estados asintóticos que sí son detectables, que son físicamente en la naturaleza. Los llamamos estados asintóticos. Entonces, una cosa es el campo del electrón y otra cosa es el electrón como partícula. Claro. Entonces, el electrón forma parte del electrón. Entonces, el electrón no solamente tiene componente del campo del electrón, el electrón como partícula, tiene componente de absolutamente todo, tiene hasta quarks, tiene hasta gluones. ¿Por qué? Porque una cosa, ya digo, es el espectro cuando te lo calculas, que sería agarrar tu teoría y calcularte tus estados ligados, digamos, ¿no? QCD es igual. QCD tú tienes los campos, que son los quarks y los gluones. Y esos campos son los que tienen color. Pero luego llega el momento de calcularte cuáles son las partículas que forman parte del espectro de tu teoría de cromodinámica cuántica. Y eso son lo que llamamos estados asintóticos. Y lo que nos encontramos es que los elementos del espectro no son los quarks, no son los gluones, son los hadrones. Eso es lo que llamamos es el confinamiento del color. Es decir, el color no es un observable. Entonces, hagas la mejora técnica que hagas en tus detectores, no vas a detectar nunca color. Estés en el rango de energía en el que estés, no vas a detectar nunca color. ¿Por qué? Porque los quarks no son estados asintóticos de tu teoría. No forman parte del espectro de cromodinámica cuántica. El espectro son los hadrones. Ahora bien, ¿cómo emerge todo este confinamiento desde cromodinámica cuántica? Pues me gustaría tener la respuesta, pero a nivel técnico no lo tenemos todavía. Todavía no tenemos ni siquiera una definición satisfactoria de definición de confinamiento a partir de la teoría bien. La tenemos en términos de que los quarks y el color no son observables. ¿De acuerdo? No sé si habré respondido muy bien a la pregunta o no, pero espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿existen oportunidades para más jóvenes que estamos, por ejemplo, jóvenes en sexto semestre actualmente de la licenciatura, de hacer estancias de investigación en el UNAM o algo similar? Supongo que viene a colación con lo que mencionó al final, ¿no? Para que había oportunidades para estudiantes de último año. Sí, muy bien. Sí, existen estancias de investigación. Todos los veranos, el Instituto de Ciencias Nucleares, por ejemplo, del que yo formo parte, tiene estancias de verano. Entonces, la forma en la cual podéis obtener esa información concreto es mi recomendación. Mirad los institutos de la UNAM que os puedan interesar en los temas de investigación que os puedan gustar. Mirad los investigadores, mirad lo que se hace. Entonces, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Nucleares hay una unidad de docencia. Entonces, vosotros podéis escribir esta unidad de docencia para poder realizar una estancia de investigación durante el verano en el instituto. Y no hay ningún problema. Se os permitiría el acceso y se os pondría en contacto con investigadores que estén pues relacionados con esos temas. ¿De acuerdo? Este verano no va a ser posible porque, bueno, ya tenemos toda esta pandemia y la UNAM va a estar seguramente cerrada por completo hasta, calculamos, principios de agosto, incluso mediados, hasta el principio del semestre. No creo que volvamos hasta que sea el inicio de clases. Pero para otros años, para los estudiantes que os pueda interesar, la forma es contactar con estas unidades y con los investigadores que os puedan interesar directamente. Esa es mi recomendación. Todos los institutos de investigación de la UNAM tienen una unidad que se dedica a gestionar esto. Ya digo, en el Instituto de Ciencias Nucleares sí sé que es la unidad de docencia que está coordinada por el doctor Alberto Guijosa. En otros institutos, no lo sé, tendríais que ir a su página web y mirarlo. Por ejemplo, sé que el Instituto de Física en su página web tiene algo como ¿quieres investigar con nosotros? ¿Quieres hacer tesis de licenciatura con nosotros? Entonces, ese es el mecanismo que tenéis que utilizar para contactarnos. Y siempre estamos encantados de recibir estudiantes. Pero sí os digo una cosa, en una estancia de verano de licenciatura, lo máximo que os vamos a poder es poneros a estudiar cosas. No os vamos a poner a investigar. De verdad, necesitaríamos que estuvierais, por ejemplo, para trabajar en lo que yo hago, pues necesitaría que estuvierais formados en teoría cuántica de campos. Pero siempre es una experiencia bonita. Lo que sí os digo es que no tienen, estas estancias de verano no tienen financiación asociada. Es decir, tendríais que venir con vuestros propios recursos. No es como, por ejemplo, si tomarais la decisión de querer entrar en la maestría, que el examen, por ejemplo, lo podéis hacer perfectamente en remoto, podéis hacerlo remotamente. Creo que la parte escrita a lo mejor tenéis que ir a Ciudad Universitaria,
pero la parte oral se puede hacer en remoto vía videoconferencia. Y si fuerais seleccionados para la maestría, pues si cumplierais la condición de tener un promedio superior a 8, pues entraríais a la maestría con un salario. Porque hay que entender que, bueno, pues mudarte a otra ciudad, hay una limitación económica ahí. Entonces, que tengáis claro cuáles son las cosas a la hora de tomar vosotros una decisión. ¿De acuerdo? Bien. Espero que se haya entendido que mi respuesta clarifique todo. Sí, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, en cuestión de matemáticas, ¿qué áreas de matemáticas o qué, digamos, técnicas matemáticas son las más importantes tener amacizadas si uno quiere dedicarse al trabajo que aquí usted presenta? Muy bien. Pues la regla general que yo diría para todo estudiante que quiera hacer física teórica es cuantas más matemáticas mejor, ¿no? Pero siendo muy precisos, en mi caso tienes que dominar variable compleja. Tienes que saber muy bien todo lo que es teorema de Cauchy y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que las amplitudes, no entraré en ese detalle, pero las amplitudes están totalmente determinadas por las propiedades analíticas de la función. Y sabéis que el teorema de Cauchy os dice que si tú conoces todas las singularidades, es decir, polos y cortes, puedes reconstruir la función. Esos son teoremas de continuación analítica, etc. Eso lo tenéis que dominar si queréis trabajar conmigo. Otra cosa que es muy importante, tenéis que saber desarrollar, por ejemplo, si sabéis estadística, mejor. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho con datos. En el momento en que tenéis que trabajar con datos experimentales, si sabéis de estadística y de análisis de errores, eso es muy útil. Pero no es tan crítico. Tenéis que saber, por supuesto, de ecuaciones diferenciales. Si sabéis espacios de Hilbert, todo lo que es matemática de la mecánica cuántica, fantástico. Eso, todo lo que son, ya digo, espacios de Hilbert, lo que son espacios de Fock, si ya es teoría cuántica de campos. Si sabéis lo que son diagramas de Feynman, teorías perturbativas, todo eso es muy, muy importante. Y luego yo también otra cosa que os diría, saber programar, saber desarrollar código. Eso es fundamental. Porque, o sea, de hecho, por ejemplo, yo para muchos de mis cálculos, yo hago estadística, yo hago supercómputo. O sea, yo necesito, o sea, yo uso un clúster aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, mis colaboradores también, y eso es fundamental también. Entonces, todo lo que sepáis de saber programar, si sabéis C, Python, incluso Fortran, todo eso, todo lo que sepáis de programación y programación orientada a objetos, eso va a ser muy importante de cara a vuestro futuro, casi trabajéis en el área que trabajéis. Yo casi os recomendaría que incluso si ya sabéis programar en C, programación orientada a objetos, Python, empezad a mirar cosas tipo Machine Learning, redes neuronales. Es el futuro. Saber esas cosas es el futuro. ¿De acuerdo? Espero haber respondido más o menos. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿usted mismo recibe estudiantes para asesorarlos? ¿O uno puede contactarse con usted para vincularlo con algún asesor en caso de desear hacer un verano de investigación o algo por el estilo? Muy bien. Yo recibo estudiantes tanto de doctorado como de maestría sin ningún tipo de problema. De licenciatura, yo os voy a dar un consejo. La tesis de licenciatura yo no os recomendaría hacerla en remoto. Por ejemplo, yo recibo también estudiantes de licenciatura, recibo en todas las categorías. Incluso he tenido estudiantes de servicio social. Pero, por ejemplo, vosotros que estáis lejos de la UNAM, yo os recomendaría que no hicierais una tesis de licenciatura en remoto. ¿Por qué? O sea, no tengo ningún problema si tenéis un tutor y yo entro en asesoría. Pero ¿por qué digo esto? Porque la interacción es fundamental. Es fundamental que os podáis reunir con vuestro asesor. Es fundamental que paséis tiempo. O sea, yo paso horas con mis estudiantes. O sea, literalmente, empezamos la reunión a las 3 de la tarde y terminamos a las 7 de la tarde. Y eso significa estar delante del pizarrón, trabajando y haciendo cosas y resolviendo dudas. Entonces, es muy difícil desarrollar eso en remoto si estáis al principio de vuestra investigación. Cuando ya un estudiante lleva 2 años trabajando conmigo, pues ya puedo resolverle muchas dudas y hacerlo todo en remoto, no hay ningún problema, ¿no? Pero es muy, muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, lo estoy incluso padeciendo con mis estudiantes ahora mismo, que estamos en esta situación que cada uno nos tenemos que estar quedando en casa. Entonces,
Mi recomendación, si queréis, si tenéis un tutor que hace cosas en las que yo puedo realizar alguna guía como asesor en remoto para dudas a nivel de licenciatura, ningún problema. Si ya queréis trabajar conmigo a nivel de maestría, doctorado, os tendríais que venir a la UNAM. Es la forma en la que vamos a poder trabajar mejor. Va a ser malo para vosotros hacer un trabajo así en remoto. No podríais, no saldríais competitivos. No sería bueno. ¿De acuerdo? Ya, espero que con eso ya quede todo claro. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Entonces, esta fue la última pregunta. Entonces, nada más nos queda despedirnos. De parte de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física de la UADY, le agradecemos una vez más su tiempo durante esta tarde y le agradecemos también pues todo lo que hizo para preparar su presentación, ¿no? Tanto los temas de investigación como informarnos sobre el posgrado y más allá del final, las preguntas también. Pues las personas que preguntaron se ven bastante satisfechas con las respuestas. Entonces, muchas gracias y nos queda pues despedir a la audiencia y que tengan una buena tarde todos. Muchas gracias a vosotros también y bueno, pues gracias por la oportunidad. Me alegra siempre poder dar estas pláticas y bueno, a ver si he convencido a alguien que... Hasta luego. Bye, bye. Gracias y hasta luego. Adiós.